Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a este nuevo capítulo de Abriendo Espacio. Primero que todo, quiero dar las gracias, y generalmente lo hago al final, pero esta vez lo quiero hacer al comienzo. Agradecerla montones de muestras de cariño, los mensajes y cómo se han estado comunicando, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos sigue desde su casa. Y un saludo también muy especial, miren ustedes, que sé que nos están mirando desde Santiago, don Patricio Salazar y la familia Cid, que también nos están mirando desde Santiago y nos siguen toda la semana. El día de hoy, como ustedes saben, esto para quienes se están incorporando a Abriendo Espacio, es abrir el espacio para la conversación y el diálogo de aquellos temas que le interesan a usted y a nosotros también, por supuesto. Y hemos invitado a un profesional, tremendo profesional, porque él es especialista, kinesiólogo, y hemos considerado que en general nosotros no tenemos muy buena postura, entonces vamos a hablar respecto a la higiene postural y otros temas que se van a ir dando en el transcurso del programa. Así que antes de comenzar, contarles que hemos tomado los resguardos necesarios. Él viene ahí, tiene su mascarilla, está todo sanitizado y también estamos manteniendo la distancia social correspondiente. Así que para que ustedes no se preocupen. Les cuento que él se llama Carlos Utrera García, es kinesiólogo, diplomado en educación superior, diplomado en fisiología del ejercicio, docente de educación superior. Se desempeña en el área de neurología y músculo esquelético. Bienvenido, Carlos, contenta de tenerte aquí hoy día con nosotros en Abriendo Espacios. Gracias por la invitación. Mira, nosotros hemos estado escuchando harto lo que la gente nos comenta y las cosas que en este tiempo les está preocupando, sobre todo en tiempo de pandemia, que estamos mucho tiempo en casa. Y que también no solo en pandemia, sino que durante todo el tiempo tenemos muy mala higiene en nuestra postura. Entonces te queremos consultar cuál debiera ser la forma correcta de sentarnos, porque yo creo que ya me vas a decir que estoy malo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Hay muchas cosas en el fondo que van a llevar a una mala postura. ¿Ya? En general, no solamente al sentarnos, por lo general tenemos una mala postura al pararnos, al caminar, que obviamente todo eso conlleva muchas alteraciones en el cuerpo. Al sentarse, por lo general, siempre hay tipos de reglas, entre comillas, que se establecen, que son varios criterios que hay que tomar en cuenta. Las formas de la silla. Para sentarse, perdón. Sí, para sentarse. Ni idea tenía. Para sentarse, ¿ya? Para pararse, para muchas cosas en ¿ya? general. Para sentarse sin ejercer ningún otro labor, digamos, no en el ámbito profesional propiamente tal, sino que solamente para sentarse. Perfecto. Siempre se recomienda que sea lo más limpio posible, en el sentido de no cruzar las piernas, por ejemplo, en situaciones que sean de larga estadía, digamos. Me refiero a cuando uno está sentado por mucho rato, más allá de 40, 30 minutos, por ejemplo, en una posición. Influye mucho el tipo de silla también en el que uno se sienta, si son acolchadas o no, si es que son más rígidas. Por lo general uno siempre ve en las casas que a veces hay cojines, y eso principalmente es porque el cuerpo ya de una manera innata, digamos, solicita algún tipo de ayuda. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, mucho rato en una posición, ya busca una forma como de sentarse, claro, un poco más de lado. A veces, de hecho, el mismo juego de las piernas, por ejemplo, que es un indicativo de que algo está ocurriendo, algo pasa, el cuerpo siempre nos avisa, y por lo general tiene que ver con esas cosas, con el hecho de que cuando uno se sienta, por ejemplo, no sé, las sillas, por supuesto que uno no puede elegir las sillas a donde va. Claro. A no ser que sea, por ejemplo, la de las casas, que uno puede tomar medidas que son un poco más permanentes. Pero cuando no, uno se adapta nomás a esa silla. Y por lo general tiene que ver con la distancia que hay en el respaldo. Por ejemplo, qué tan largo y qué tan ancho también puede ser el asiento. Si es que son sillas que no tienen, por ejemplo, respaldo. Si es que son sillas que no tienen los apoyabrazos. Y generalmente está ligado también a las estaturas de las personas. ¿Ya? Personas que son más bajas van a tener un poco más de problemas porque en general no, por ejemplo, si hay personas que en una silla no tocan el piso,
ya va a repercutir, por ejemplo, que estar sentado mucho rato van a dar como calambres, por ejemplo, que uno siente, y generalmente los pacientes, las personas en general lo refieren como un hormigueo en las piernas. Ah, ya. Ya, Ya. ese tipo de cosas, por ejemplo, son indicativos que ya llevamos mucho tiempo, por ejemplo, en una misma posición. ¿Y ahí qué debiéramos hacer? Mira, por ejemplo, a mí me pasa, acá Sí. no sé si me van a ver, ojalá no me vean, pero mis pies, ahí yo creo, no sé si se ve, creo un poco, no alcanzo a llegar al piso. Generalmente Ya. entonces me es mucho más cómodo cruzar las piernas porque en Claro. ninguna silla mis pies alcanzan. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es muy difícil de corregir, digamos, en el fondo. Lo que se busca son estrategias para reposar los pies. ¿Ya? Los pies siempre tienen que estar en contacto con algo. En este caso siempre tienen que estar en contacto con el suelo. De esa forma va a descansar un poco las articulaciones y los pliegues en el fondo y el muslo en este caso, que es donde se genera esta compresión para que exista este hormigueo. Entonces, las alternativas, claro, como por ejemplo cruzar las piernas o utilizar algunos elementos son como esas estrategias. Ahora, que sean por mucho rato no se recomiendan. Entonces, cuando hay una silla que no está hecha a nuestra medida, digamos, que vemos que no nos favorece, lo mejor es tomar una pausa entre medio. ¿Ya? O sea, llevamos una cantidad de tiempo usando la silla, entonces que hacemos, nos paramos, cambiamos la posición o nos tomamos un break de unos 10 minutos, por ejemplo, y volvemos. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito laboral también? Juegan para las dos cosas. Lo que pasa es que muy rara vez nosotros vamos a estar sentados en una situación, por ejemplo, cotidiana, más de 30 minutos o más de 40 minutos en una silla que sea incómoda, ¿ya? Entonces, además que eso va como a perpetuidad, o sea, me refiero a que cuando es por mucho tiempo, una larga data, ahí ya empiezan a haber como más alteraciones. Si una persona está, por ejemplo, sentada una vez al día, una vez cada cierto tiempo, por todo ese tiempo sin moverse, no va a provocar tanta alteración, ¿ya? Más que la sintomatología clásica, que es como ese hormigueo, digamos, como de la pierna. ¿Y tú recomendarías los apoyapiés, por ejemplo, aquellos que no están viendo en casa? Los sillones igual a veces vienen súper altos, lo que está pasando también ahora con los adultos mayores que están hartos en casa y tampoco a veces alcanzan abajo, entonces no sé, ¿recomienda sí, no, el apoyapiés? Lo que pasa es que, bueno, por todo lo que está ocurriendo, evidentemente uno ya está pasando más tiempo en la casa, en posiciones por lo general que son sostenidas, estar sentado mucho rato y por mucho que sea un sillón, un sofá como muy acolchado, digamos, aún así igual puede generar esta compresión y estar mucho rato en una sola posición no es buena. El cuerpo está hecho para moverse, no para estar estático. Nunca ha estado hecho el cuerpo para estar estático, ¿ya? Por eso nosotros promovemos mucho la actividad. Entonces, lo que ocurre es que cuando son personas adultos mayor, por ejemplo, y están en la casa y están en un sillón, por ejemplo, mirando tele mucho rato o lo que sea que estén haciendo mucho rato, igual se recomiendan estas pausas, cambiar de posición, hacer otra cosa, levantarse, o para alivianar un poco y quizás favorecer que estén un poco más sentados, digamos, en el sentido de que, no sé, quieren ver la televisión o algo por el estilo. Sí es recomendable usar todas las alternativas que pudiesen existir. Son una ayuda. Ahora, siempre hay que ver bien qué ayuda proporcionar a cada persona. Ya todos somos distintos. Claro. Entonces, depende de la edad también, ¿cierto? Depende de muchas cosas. La edad depende mucho de los antecedentes que haya tenido la persona anteriormente, hasta de los tipos de lesiones que pueda tener o que haya tenido. Depende de muchas cosas. Y el tipo de sillón es muy importante también. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de personas que son muy altas, no vamos a comprar sillones que tengan como una distancia entre el suelo y los cojines, digamos, baja. Vamos a querer que sean más altos. ¿Ya? Pero en una familia no siempre es que todos coinciden con las mismas estaturas, digamos. Entonces a esas personas, por ejemplo, se les recomienda, no en el caso de que vayan a compartir por un rato, sino que me estoy hablando de alguien que vive en una casa y que tiene que pasar por estas cosas, es favorecer, por ejemplo, que a la persona alta, por así decirlo, pueda calzar bien y a la otra persona un reposapiés, que sería como lo más fácil, entre comillas.
ya, pero estos reposapiés siempre se van a indicar a las personas que son más bajas y no alcanzan el suelo. Es eso. Y qué importante dato nos está dando Carlos también hoy día, porque generalmente nosotros cuando elegimos por el tema estético, pero Claro. en general por el tema de salud no lo hacemos. Ahora quiero volver un poco atrás, porque me llamó mucho la atención y me quedé con esto dando vuelta, del protocolo para sentarse o pararse. No sé, ¿es igual en un adulto? ¿Es en una persona joven? ¿Es lo mismo? ¿Qué deberíamos hacer? No sé si nos puedes mostrar ahí un poquito. No sé si afirmarnos, inclinarnos o cómo debiera ser la manera correcta. Bueno, para sentarse en sí, siempre hay que respetar como ciertos ángulos y como decía anteriormente, siempre los pies sobre el suelo, eso es como ¿Ya? regla. Después está el tema de cómo se dan las sillas, etcétera. Y para pararse en el fondo, lo que siempre se recomienda y en general para hacer una carga que va como desde cero, entre comillas, que es como estar sentado, descansado, digamos, ¿Ya? entre comillas, sin haber estado haciendo como movimiento, es utilizar más las piernas. ¿Ya? Ah, perfecto. ¿Ya? Independiente de que uno se pueda apoyar con los brazos, debería tener cada persona la capacidad para poder pararse sin necesitar de ese apoyo. ¿E importa o no esta inclinación? Porque uno tiende a agacharse para el impulso. ¿Influye o...? Claro, la verdad es que, bueno, siempre vamos a necesitar ese impulso. De hecho, hay técnicas neurológicas en las que se aprovecha ese impulso para poder llevar a la persona hacia arriba. Entonces siempre lo vamos a necesitar. Siempre necesitamos eso, ese impulso, porque es, entre comillas, reincorporarnos hacia el centro y vencer el centro de gravedad, en el fondo, que es lo que queremos vencer para poder levantarnos y quedar en bípedo, que se denomina la posición de pie. Entonces este impulso siempre va a ser necesario. ¿Ya? Siempre va a ser necesario. De hecho, las personas que no se pueden parar, y nosotros como kinesiólogos los asistimos, se asiste efectivamente para dar esa inclinación, salvo casos excepcionales que son patologías, por ejemplo, estoy hablando de personas que tienen, por ejemplo, prótesis de cadera, que sufren alguna alteración en particular que no nos permiten o no podemos, porque está prohibido hacerlo, de inclinarse hacia adelante, que es como en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen prótesis, que se prohíbe este juego de ir hacia adelante y poder impulsarse, por lo que tanto cuesta un poco más. Qué importante eso tenerlo en cuenta. Ahora, las personas que, por ejemplo, les cuesta un poco más levantarse, personas de más años, siempre hay una técnica que es dar un poco más de altura desde la zona en la que está. Es decir, que esa zona sea un poco más alta de lo normal y eso va a facilitar poder levantarse de una manera más rápida, digamos, y sin tanto peso. ¿Y cómo lo podríamos hacer, por ejemplo, un cojín? Un cojín, se utilizan mucho los cojines o hay de pronto estas camas que son un poco más, estoy hablando por ejemplo de personas que o les cuesta mucho desde la cama o desde la silla. Desde la silla puede ser, claro, apilar cojines y desde la cama hay algunos colchones que son ya bastante altos como que dan ese tipo de circunstancias. Entonces, la idea es que en el fondo, obviamente sin utilizar las manos, pero es que quede un poco menos flexionada la rodilla. ¿Ya? Para así el impulso que hay que ejercer hacia el bípedo es menor. Entonces, claro. así estamos ayudando a que la musculatura de los muslos, en este caso como el cuádriceps, esta zona, que es la parte de adelante de las piernas, esté activada entre comillas. Se activa un poco antes de, y eso nos permite impulsarnos y llegar a la posición de bípedo y estar parado. Qué importante, son datos sumamente relevantes porque uno a veces en casa también tiene papás, abuelos mayor y uno piensa que a lo mejor al levantar va a ser un daño, no va a firmar a lo mejor los pies, entonces claro, uno tiende a pensar que va a ser peor. Ahora tengo otra consulta. ¿Qué pasa con la silla? Acá cuando queda un espacio en la silla, ¿deberíamos usar un cojín o mejor no? ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, ahí ocurren hartas cosas. Lo que pasa es que depende para el fin que lo estemos utilizando. Por lo general lo utilizan mucho en el ambiente laboral, cuando hay que pasar mucho rato sentado. Y lo que ocurre es que la columna vertebral en sí, cuando
uno ve un esqueleto, por ejemplo, si uno lo ve desde frente, va a ver que la columna en sí es recta, es una línea recta. Pero si lo vemos desde el costado, nos damos cuenta de que no es recta. La curvatura. Exacto. Entonces, ahí tiene dos tipos de curvatura la columna vertebral, ¿ya? Y se divide entre la zona del cuello, la zona que se denomina como dorsal, que es la parte que está por detrás de las costillas, ¿Ya? la zona lumbar que está debajo de eso, y luego la zona sacrocoxígea, que es la donde finaliza, que es donde están los glúteos. Entonces, ocurre mucho que en la zona lumbar, que es donde se generan estos apoyos que me comenta, es que en esa zona estas curvaturas son normales, pero ocurre muchas veces que se genera lo que se denomina como o hiperlordosis o hipercifosis. Y eso se denomina así porque cada curvatura recibe ese nombre. La curvatura del cuello tiene una actitud que se llama lordótica, que es de lordosis, y se denomina como lordosis cervical. Cuando hablamos de la zona dorsal, estamos hablando de una cifosis, que son curvaturas normales. Entonces, dada esa referencia, estamos hablando de que como el cuello tiene esa curvatura como de lordosis, cuando está aumentada se le denomina como hiperlordosis, lo que pasa a ser patológico. ¿Ya? Una curvatura normal va a redondear entre algunos grados, ¿ya? Que eso en verdad es como que se revisa después en radiografía, se ve qué tan aumentado o qué tan disminuido está ese ángulo en las distintas curvaturas. Entonces, cuando está evidentemente aumentado, uno lo ve al inspeccionar a la persona en un examen postural y se ve que está aumentado, por ejemplo. En ese caso, lo que generalmente se recomienda es, para comenzar, son ejercicios terapéuticos para fortalecer la zona, que lo más probable es que esté debilitada, y fortalecer la zona que se denomina como el core. ¿Ya? Entonces, para evitar o retrasar patologías que estén relacionadas con la zona lumbar. Ahora, en lo inmediato, esos cojines en lo que ayudan es que entregan un apoyo. Porque un descanso, digamos. Un descanso en la zona en esta zona lumbar que tiene esta actitud de lordosis. Entonces, lo que pasa es que como que rellenas un poco en el fondo ese espacio, y el rellenar entrega este descanso. Ahora, ¿qué tan beneficioso y no? Depende porque como uno está entregando este apoyo en esa zona, lo que hace es reafirmar esa curvatura excesiva, ¿ya? No disminuirla. No volverla no se corrige en el fondo. Exacto. Entonces, sí sirve como descanso, y de hecho las personas que lo utilizan van a sentir un completo descanso porque en el fondo lo están apoyando en esa que es la posición más cómoda que tiene, ¿ya? Pero es una posición que cuando se llega a corregir, o cuando se intenta corregir, digamos, y la persona, uno le solicita, por ejemplo, que coloque un poco más recta esa zona, que se puede hacer rotando las pelvis. Lo que ocurre en ese caso es que la persona va a sentir dolor y fatiga muy rápido, porque la musculatura que estaba preparada para soportar ese peso ya no lo está, ¿ya? Esas posiciones. Entonces, eso es lo que en el fondo ocurre. Es como, por ejemplo, se utiliza mucho en estas personas que tienen esta lordosis aumentada, una almohada en el abdomen. Cuando están recostadas, por ejemplo, boca abajo, por ejemplo, en una cama. Exacto. Se les recomienda que utilicen una almohada en el abdomen para que esta curvatura no aumente y no genere un mayor impacto en esa zona. Entonces, ¿qué pasa con esta almohada? Va a generar que se rectifique un poco la espalda, es decir, que la curvatura se pierda un poco, y eso lo lleva como una posición un tanto más normal. Pero las personas por lo general lo que nos indican a nosotros es que sienten mucho dolor al utilizarla al principio. Luego ya es como que se van acostumbrando un poco, ¿ya? Pero es por esto, porque cuando nosotros en general tenemos malas posturas, cuando las corregimos, lo que ocurre es que duele inmediatamente y se fatiga muy, muy rápido, porque la musculatura que debería estar preparada para soportar esas cargas o ese tiempo prolongado ya no lo está, y lo suple otra musculatura que en el fondo estamos tratando de elongar, que lo vamos a hablar después, o ayudar a corregir estas pequeñas contracturas que quedan, que son en el fondo este dolor muscular.
Ahora, por ejemplo, para la gente que está en casa, porque no siempre acudimos a un especialista, si sentimos este dolor acá en esta parte de la espalda y vemos que no llegamos como acá a la silla, claro, va a ser un descanso, como dices tú, el cojín, pero sí deberíamos consultar evidentemente, ¿cierto? Claro, o sea, bueno, en general ningún dolor es normal. Perfecto. Ya el cuerpo no es como que uno diga, ya me duele aquí, dejémoslo, va a recuperar solo. No. Avisa. Claro, avisa. Y por lo general lo que pasa es que algunas personas pasa que sienten un dolor, lo dejan y efectivamente pasa. Pero eso no significa que se solucionó el problema. El problema sigue estando y a lo mejor se agravó. Y a lo mejor está en pausa y después va a volver a reactivarse. Entonces, lo que ocurre ahí es que siempre en estos dolores, aunque pudiesen ser como, o uno pudiese clasificarlos como insignificantes en el fondo, que uno dice un dolor de espalda, listo, se me va a pasar, a veces avisa antes el cuerpo y se está generando quizás una mala postura, quizás las vértebras de la columna se están modificando en posición, y eso es lo que va a llevar después a una patología más grave, una compresión más grave, alteraciones más graves y más difíciles de corregir. Por lo tanto, siempre deberíamos como acudir al menos para realizar o una evaluación o consultar para ver qué problema pudiese estar suscitando. Muchas gracias. Mira, te quiero hacer una consulta textual, Carlos, la quiero leer porque busqué cuál es la manera correcta de cómo nos debemos parar. Porque también hay un tema social, por ejemplo, que las mujeres nos separemos las piernas, hay que separarlas, no mucho, un poco, los hombros, y cuando uno busca bibliografía, leí y dice que la forma de que nos paremos correctamente es mantener la barbilla hacia adentro, mantener más o menos la misma línea de las orejas y de los hombros. Ustedes se van a reír, pero no entendí esto porque cómo corro mis orejas o mis hombros, me quedó aquí la duda. Y el tema de la barbilla, cómo con separación de las rodillas, las piernas, cómo deberían estar alineados los pies, así. Eso un poco que nos explique. Ya, lo que ocurre es que aquí hay una postura que aquí vamos como a lo que conversamos al principio, en el fondo de lograr este bípedo de una manera como lo más limpia posible en el fondo, que era como la posición como de sentado. Ahora en bípedo es lo mismo. En el fondo, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Que nosotros evaluamos con una plomada o con una línea, por ejemplo, en un espejo. ¿Ya? Lo que nos va a ayudar, bueno, ahora hay ya elementos tecnológicos que en el fondo sacan una foto y uno calcula con una línea en el computador, pero antiguamente se hacía con una ploma. ¡Wow! Entonces, lo que ocurre es que hay ciertos puntos que nosotros debemos fijar y depende mucho del plano. Lo que me comentaba, por ejemplo, es en un plano lateral en el fondo, que es como nosotros nos vemos si es que nos vemos de lado. Pero también hay que poner ojo a lo que ocurre cuando nos vemos de frente y en la zona posterior del cuerpo. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluar en los distintos planos, y de hecho, si es que nos vemos desde un lado derecho y después nos vemos desde el lado izquierdo, también puede cambiar la forma en la que nos estamos parando. Es decir, si es que nosotros viésemos desde el lado derecho que quizás el conducto auditivo externo, que se denomina al oído, está hacia adelante, pudiese que no esté tan hacia adelante en el lado izquierdo. Que esté en el lado derecho no significa que ocurre en ambos lados. Entonces por eso se evalúa tanto el lado izquierdo, el lado derecho, adelante y atrás. Y se hace con esta plomada o con una línea en el fondo, porque lo que queremos hacer es establecer una referencia lineal para ver que este punto o esta recta en el fondo pase por los distintos puntos en los que debería pasar para una postura normal. En el caso del lado, es que el conducto auditivo externo tiene que coincidir con el acromion, que se denomina a un hueso que está aquí. Ah, ya, a eso se refiere. Exacto. Con eso, porque yo decía cómo corro el cuerpo. El cuerpo. Es como en la parte técnica, o así vamos al especialista. Exacto. Ya. Entonces, en este caso lo que queremos es que esa línea coincida de aquí con el hombro, del hombro que coincida con el fémur, en el caso que es con la cadera, y que esa línea tiene que pasar un poco por delante de la rodilla y un poco por delante del tobillo. ¿Ya? Entonces,
Estableciendo como esos puntos de referencia es que uno puede decir que la cabeza efectivamente está hacia adelante, está hacia atrás, los hombros están hacia adelante perfecto. o están hacia atrás. Entonces esa es una referencia, ya que es como es por lo que me he dado cuenta, es como la que utilizan como referencia en muchos lugares para referirse a una mala postura, que en el fondo es como un poco más profundo que eso, porque también están los otros planos. Ya, también está el plano hacia adelante para ver si es que un hombro está más arriba que el otro, Claro. para ver si es que el cuello está un poco más lateralizado o inclinado hacia un lado o el otro. De hecho, los pectorales también se ven para ver si es que hay uno más arriba que el otro y después todo el resto de los pliegues, tanto por detrás como por delante. Entonces, todas esas van a dar referencia de que una cadena muscular o uno de los dos lados, digamos que en este caso lo estaríamos dividiendo en dos segmentos del cuerpo. Estaríamos hablando de un lado como derecho, por ejemplo, que está como más alterado que el lado izquierdo, y de acuerdo a eso nosotros establecemos referencias. Ahora, estos ejercicios que me comentaba, por ejemplo, de llevar la barbilla hacia atrás, es con el afán de que el conducto auditivo ¿Ya? quede a nivel de el acrómeno del hombro, que era lo que comentaba. Ya. Y en el fondo estos ejercicios son netamente posturales. Hay variados ejercicios para corregir cada una de las malas posturas, los malos hábitos que tengamos. Entonces, este de la barbilla es ¿Ya? muy clásico. ¿Por qué? Porque nosotros, en general, tenemos una postura que es anteriorizar, llevar hacia Sí, adelante la cabeza del sí, cuello y tendemos a hacer además eso. llevar Sí. los hombros hacia adelante. Y eso Perfecto. es un poco, y pasa mucho también con los adultos mayores. En el caso de las personas que son un poco más jóvenes, tiene que ver con malas posturas de cómo sentarse, ¿ya? De cómo estar en el computador, por ejemplo. Tiene que ver también con el uso, por ejemplo, del celular, que es mucho más hacia adelante. Tiene que ver con todas esas cosas, con malas posturas en general. En el caso ya de los adultos mayores, a eso se le agrega el hecho de que nosotros, como seres vivos, tenemos que, o estamos en un espacio en el que trabajamos contra la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad, evidentemente, es imaginaria, pero establece como una fuerza directa que tenemos que vencer constantemente. Que uno no la tiene considerada en el fondo, pero siempre está. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza de gravedad? Que a medida que uno ya va avanzando en edad, al no estar preparado físicamente para soportarla, lo que pasa es que va cediendo la musculatura. Claro. Entonces, uno de los puntos es que la musculatura que puede ejercer más fuerza va hacia adelante, entonces nosotros vamos en el fondo cediendo ante esta fuerza de gravedad y nos vamos yendo hacia adelante. Los hombros empiezan a anteriorizarse, el cuello y la cabeza también, y empieza a aparecer lo que se denomina como la joroba, Claro. ¿ya? Que es como en la zona más arriba, la zona dorsal. En el fondo que es por lo mismo, porque los músculos ceden. La parte de atrás se denomina que se inhibe, es decir, que estos músculos se debilitan, mientras que la parte de adelante se contractura o ya es como la zona que en el fondo se contracturó, se acortó y eso genera que va hacia adelante. Entonces, ¿qué se indica por lo general para corregir esto que es como lo que uno siempre ve? Es ¿Ya? llevar siempre, y aquí siempre vamos a utilizar como amigo el espejo, en ¿Ya? el fondo, a no ser que esté la persona, digamos, que nos pueda ayudar o retroalimentar. Como este es un trabajo que tiene que ser constante, cotidiano, siempre se va a hacer, lo va a hacer el profesional, pero siempre va a llevar como tarea para la casa. Entonces, siempre es importante utilizar el espejo, tener algo que nos pueda ayudar, facilitar este trabajo. Y en el fondo es llevar la barbilla hacia atrás. ¿Ya? Y al llevar la barbilla hacia atrás es corregir un poco la posición del cuello y la cabeza. Obviamente que los hombros también tienen que estar posteriorizados, Claro. porque si no, no serviría. Entonces, en el fondo, ubicar el conducto auditivo externo con el hombro y mantener esa posición. Es una posición en la que se estiran los músculos, por lo tanto igual va a haber una sensación como de dolor e incomodidad porque uno no está acostumbrado a esa Pero va a postura. ser al principio. Exacto, solo al principio. Ajá. Está tremendamente interesante todos los tips y datos que nos está dando Carlos. Así que en este minuto les voy a pedir, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero no se vayan, que ya volvemos y regresamos con más Abriendo Espacio.